agosto celebra este año su 10º aniversario y para conmemorarlo, el espacio Cultura... ¿Qué tal ha quedado? ¿Os habéis quedado con material o ya lo habéis vendido todo? Hombre, lo habéis vendido ya todo. Pero como sí, se hace una buena... ya, seguramente. Este concurso está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años y está dotado... Lo que no sabía yo que llevaba tanto tiempo esta feria. ¿Cómo? Que lleva ya unos cuantos años, que yo pensaba que era... El que era la quinta edición, sí, es la quinta. Yo pensaba que era la tercera, una... yo voy a ir, 5 por 5, 25. A ver cómo tenéis los precios. 25, pues te lo decimos ahora. Que estoy pobre. Estoy pobre. No, pero ya hablar con vosotros. Bien, ya vale. verlo. El volumen aquí, Luego voy a ir. Está muy bien, está perfecto. La entrada es gratuita y basta con inscribirse en el propio polideportivo cualquier sábado en el horario de apertura. Joder. Yo estoy mejor. ¿Verdad que estoy mejor, Ceci? ¿A que estoy mejor? Qué bonito. Ella Fitzgerald, Aira y George Gershwin, Night and Day. O sea, por favor, si es la música de estas navidades. Así es. Efectivamente. Y se nota que ya llega la Navidad. Qué bonito tema. Muy bonito. Ella Fitzgerald y ese clásico de Aira y George Gershwin, Night and Day, que además está sonando mucho porque ha sido elegido por una conocidísima marca de cava y está sonando y nos encanta. La 1:22 se cumple con la que hoy se presenta la quinta edición de esta cita con el arte con mayúsculas. Hablamos de un clásico de las Navidades en nuestra comunidad que nacía ya por el año 2015, la Feria de Arte, 5 artistas en pequeño formato, grandes artistas en pequeño formato. 2015, 2016, 2017, 2018 y, como decíamos, esta edición que se inaugura esta tarde, 2019. En estos días en los que todos pensamos en ese regalo que vamos a hacer, pues no sé, a nuestra queridísima abuela, a ese amigo que se lo merece, a nosotros mismos, al abogado que nos llevó los asuntos de la baja, a mi primo al que siempre recurro, pues una sugerencia, un regalo de arte. Es un privilegio, la verdad es que es un privilegio contar con dos de los más grandes artistas plásticos que tiene nuestra comunidad. Está con nosotros el calagurritano Javier Garrido. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, pues un poco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Paco Campo, desde Cenicero, desde la capital, desde la ciudad muy noble de Cenicero. Paco Campos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Por cierto, déjame decírselo, Javier, vemos una revista y uno de los 35 artistas mundiales más influyentes. Pues sí, he sido elegido por la revista Art Market Magazine como uno de los artistas más influyentes contemporáneos. De Cenicero al mundo. Sí, y muy orgulloso de llevar el nombre de Cenicero y de La Rioja por todo el mundo. Oye, además, Paco, con gente, universal, japoneses, británicos, ¿no? Sí, es una lista en la que ha aparecido desde Jeff Koons a Yayoi Kusama, Michael Mikayev, cantidad de los artistas contemporáneos más cotizados actualmente. ¿Te puedes permitir el lujo de estar en tu pueblo y llegar al mundo? Porque lo mismo estás en Nueva York, donde has expuesto ¿cuántas veces? 5 veces. En Nueva York 5 veces, sí. ¿Qué tiene Nueva York, Paco? No sé, para mí es totalmente inspiración. Claro. Yo pinto ciudades superpobladas, las lleno de color y obviamente la ciudad con mayúsculas yo creo que es Nueva York. Esos rascacielos llenos de color, rojos, verdes. Sí. Tanta vida, nunca duerme. Qué maravilla. Oye, Javier, qué oportunidad, ¿no? Porque estáis 2 pintores, un escultor, Óscar Cenzano, un saludo desde aquí, un fotógrafo, qué decir, de uno de los grandes de la fotografía de nuestra comunidad, de Vicente Peiró, que lo mismo nos roba el corazón con esas fotografías de niños de tercer mundo en esos viajes que hace, que nos impresiona con esos paisajes, esos fondos marinos. Una diseñadora como es Raquel Marín, ¿no? Qué maravilla. Sí, así es. La verdad es que es una oportunidad muy buena tanto para el público como para nosotros, pues para poder exponer, dado que pues ya sabemos que no es un momento en el que la pintura o las artes plásticas tenga
tengan ni los pintores espacios para poder exponer por el cierre de tantas galerías que ha habido en nuestro país, por muchos motivos de orden cultural que ahora no es momento de reflexionar, y sobre todo para el público, para acercarse a poder ver, comentar la obra, porque vamos a estar todas las tardes de 6 a 9 los artistas, y de adquirir a un precio pues muy bueno. La verdad es que quien realmente quiera tener una obra y comprarla, adquirirla, regalarla, y regalarla, verla, porque son precios que están muy bien y son obras que pues que están al alcance, y además que estamos allí para explicarla, el proceso creativo, todo este índole de cosas. Hasta el 28 de diciembre. Hasta el 28 de diciembre, sí, desde hoy a las 6 de la tarde estaremos en Gran Vía Bankia de Logroño. ¿Y un buen precio cuál es? Para ir con una idea. Bueno, depende, pues yo tengo, por ejemplo, pues desde 220 euros, 250, 225, una cosa así. Son acuarelas, son dibujos. Sí, son obras que están hechas recientemente. Además, Paco, el precio medio es de unos 200 euros entre todos los artistas. Hacemos una idea. Sí. Más o menos. Sí. Claro, es que esto es, además, esto es una inversión, porque en España se ha olvidado que invertir en arte es invertir a futuro. Parece que hemos perdido el concepto. Yo no sé qué ha ocurrido. Tú has dicho, ahora no es el momento, pero sería para reflexionar de lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país con las artes plásticas, sí. Especialmente, ¿no, Javier? Pero bueno, que esto es invertir, en vosotros es invertir. Claro, y hacemos una obra que luego al final pues va a ser revalorizada. Es decir, si ya llevamos un tiempo considerable dedicándonos a este oficio, y perdurar y sobrevivir, porque ahora estamos en un momento, hay que decirlo, de supervivencia. Es así. Pero bueno, que después de tanto tiempo podamos seguir dedicándonos a esto de manera profesional, porque hay que distinguir al que es aficionado sin desmerecer, ¿no? Del que es profesional. Pero es otra historia. De los que somos profesionales. Paco, estamos aquí, estoy yo, está Óscar, está Raquel, está Vicente, y claro, al final son obras originales, de creadores, que nada tienen que ver con otro tipo de expresión artística. Y además el hecho, Paco, perdona que te he interrumpido, que puedas explicar, ¿no? Tú, por ejemplo, estar ahí y decir, Paco, ¿qué tratas de reflejar con estas construcciones, de esos colores, de esos rojos, de esos verdes, de esos azules, esos fosforescentes, ¿no? Que te lo pueda preguntar y tú explicar tu obra es magnífico. Para mí es la parte más enriquecedora, el poder intercambiar unas palabras con el espectador y poder explicarle lo que hay detrás de lo que vemos, porque al final nos quedamos con la estética, pero el arte realmente lo que busca es emocionar y transmitir un mensaje, y realmente si nos quedamos solo con la estética no llegamos a eso. Y luego, sobre lo que decíamos antes, a mí me gustaría proponerle un juego a la gente que nos está escuchando y que pensara el año pasado los regalos de Navidad, tanto los que hicieron ellos como los que le hicieron a ellos. ¿Qué ha pasado a día de hoy? ¿Qué ha pasado con esos regalos? Realmente, si la gente viene, compra arte... no se puede preguntar porque los ha devuelto todos y se compran seguramente. Y entonces mejor no entrar en esa disyuntiva, ¿no, Paco? Claro, pero imagínate que siguiésemos teniendo los mismos regalos y aparte se hubieran revalorizado un año más. Yo creo que es una buena idea invertir en arte en este momento. Por favor, háganlo. Y para la gente joven, ¿no? Que a lo mejor, por aquí se empieza, con gente como Paco, con gente como Javier, con gente como Óscar, con Raquel o con Vicente Peiró. Por cierto, cuidado con los horarios, es una semana complicada. De 6 a 9, pero no todos los días. Claro. Estamos desde hoy hasta el sábado, el domingo nada, pendientes de la lotería y a disfrutar. Tampoco. El 23 sí, 24 y 25 no hay feria, pero vuelve del 26 al 28. Perfecto, eso es. Ahí le has dado. Perfecto, Cecilia. Es lo que hay. Es lo que a las 6 podemos acercarnos ya y elegir. Muchísimas gracias. Desde Cenicero y de Calahorra al mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Más de uno La Rioja.